Arranca la segunda temporada de Concha Espina número 1. Estamos eufóricos expectantes. Es la hora del nuevo Real Madrid de José Mourinho. Y hay muchísimo que comentar, así que ¡vamos con ello! Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cefas, Gareth, ¿cómo estáis ante esta nueva temporada del Real Madrid y también del podcast? ¿Qué pasa, chicos? Pues ya con ganas de volver a hablar con vosotros por aquí. Por otros lados sí que hemos hablado, pero por aquí no. Y con mucha ilusión, con muchas ganas de ver a este Madrid de 2.0, de la vuelta de José Mourinho, que ya no, la entrevista ayer ya dejó cositas, ayer con el amigo de todos, con el amigo Josep. Y la verdad que la entrevista estuvo muy bien. Da gusto escucharle, da gusto oírle. Y la verdad que el equipo, según han ido pasando los partidos de pretemporada, ya sabemos que estos partidos al principio, como la llegada van siendo escalonada, diferentes mundialistas y demás, el último contra el Schalke, la verdad que se vieron cosas muy interesantes de lo que quiere el equipo. Y ya con mucha ilusión y muchas ganas de empezar esta temporada y de pelear por todo y de luchar contra todo y contra todos. Pues deseando, primero con muchas ganas de volver a grabar y de volver a empezar esta segunda temporada, esta segunda temporada, estrenando cascos de estos de botón, que yo entiendo que son mejores, así que espero que se escuche mejor que con los AirPods. Y bueno, vamos a comentar un poco, ¿no? Con ganas de que ya empiece la liga este sábado y que empecemos a ver cómo toma forma el Madrid de Mourinho de verdad, ¿no? Porque hasta ahora las pruebas pues han ido integrándose nuevos jugadores y demás, pero ya ganas de ver esa primera alineación donde creo que va a tener que tomar muchas decisiones, sobre todo en el centro del campo. Así que a ver qué pasa. Bueno, sí, ya digo que ahora que ya empieza la temporada, evidentemente volveremos a grabar con regularidad. El Madrid debuta en Liga este sábado. La semana que viene tenemos 2 partidos. Jugamos miércoles y creo que domingo también. Es decir, ya vais a tener Concha Espina regularmente. Grabaremos, pues como siempre, el día después de los partidos o 2 días después. Pero bueno, estaremos bastante a tono. O sea, el Madrid juega el sábado, pues el domingo grabaremos el podcast y el lunes tendréis ya el primer análisis con nuestras míticas secciones del crack, el dandy, vaya día, del partido español Real Madrid. Pero bueno, antes de hablar del partido contra el Español y más que hablar del partido en sí, queremos hacer primero un pronósticos o impresiones o qué pensamos de la nueva temporada. Yo no sé si Cefas, Gareth, queréis comentar algo de los partidos de pretemporada. Yo no os voy a engañar, yo solo vi un rato del partido contra el Schalke y yo no sé si otro ratito más de otro. Vamos, no he visto mucho la pretemporada, pero bueno, ¿qué impresiones habéis tenido vosotros de estos partidos previos? Que recordemos, no estaban todos los titulares, Mbappé solo jugó el último, Vinicius solo jugó el último. Bueno, en base a lo que habéis visto, ¿qué rescatáis de la pretemporada? A ver, sobre todo en estos primeros partidos de pretemporada y los entrenamientos que pudimos ver televisados, que se vieron pues 50, 60 minutitos, yo creo que lo primero que se vio es mucha carga de trabajo físico, como es lo normal en estas primeras etapas de la preparación. Al final es difícil ver buenos partidos ahora, sobre todo tan al principio de esta pretemporada, porque sobre todo se basa en que los jugadores cogen un fondo físico, que es lo más importante. Pero según han ido pasando, yo creo que las noticias cada vez son más positivas para mí. Sobre todo el partido del Schalke te deja 3 o 4 cosas para mí muy interesantes. Te deja muy interesantes la buena actuación para mí de Carlos Espí durante toda la pretemporada que ha podido jugar y que en todo, para mí, todos los minutos que ha hecho los ha hecho prácticamente perfectos a lo que se le pide a un jugador de ese estilo. Creo que se ha visto bien a un Arda Güler, que para mí ha sido lo mejor de la pretemporada, con diferencia a un Valverde que se le ve más metido en la pretemporada que en muchos partidos de la temporada pasada. Entonces se van viendo cositas, sí que es cierto que no se pueden sacar conclusiones, pero sí que se pueden sacar unas primeras pinceladas y sí que es cierto que a lo mejor queda un poco maquillado por tema de fichajes, que cerrabas a uno y demás. Creo que para mí la nota final, ya no teniendo más pruebas y ya siendo el sábado el estreno y la puesta en escena, creo que para mí es positiva. Creo que es positiva, creo que los jugadores están respondiendo, creo que los jugadores están metidos y creo que estos primeros partidos de la Liga no se puede ganar, pero sí se puede perder y siempre lo decimos, que estos primeros partidos se tienen que sacar porque son partidos muy raros, que te enfrentas contra equipos muy rodados en pretemporada, que ya llevan mucho tiempo entrenando juntos. Y creo que se ha hecho bien la pretemporada para llegar listos a esta fecha de inicio, que ya quedan nada, un poco más de 72 horas.
Y yo, simplemente por comentar, yo voy a empezar por el final que tú has dicho, Cefas. Creo que es una pretemporada bien planteada. Creo que estas pretemporadas me falta incluso algún torneo de verano más, incluso volver a traer el trofeo Bernabéu, por ejemplo. Yo creo que esta es una pretemporada que vale mucho más para preparar al equipo que cualquier gira de estas apoteósicas por Estados Unidos o por Asia que hemos podido hacer en años anteriores. Entonces, evidentemente el negocio manda, pero yo espero que de ahora en adelante se pueda volver un poco a unas pretemporadas más tradicionales en Europa que se enfoquen en preparar al equipo, no tanto en generar más imagen de marca en públicos extranjeros. Y yo creo que sí que se han visto cosas. Yo creo que a nivel distribución táctica se ha visto muy claramente el 4-2-3-1 en ataque y una especie de 4-1-4-1 en defensa. Y creo que se ha visto muy claramente cómo los jugadores estaban plantados en el campo en las dos fases, y se ha visto muy claramente cómo se hacía la presión cuando se hacía la presión. Creo que el hecho de que empezaran a llegar jugadores más tarde nos ha hecho ver a gente como Joan García. ¿Joan García? ¿Se llama Joan García? Martínez, No, Joan Martínez. Fíjate. Joan correcto. Martínez. García es el del Barça, el portero. Correcto. O Mario Rivas, que creo que lo han hecho fantásticamente bien, y se ha podido ver a otros jugadores, lo cual a mí me genera dudas hablando del domingo, o del sábado, ya ahora lo veremos. Creo que se ha visto bastante a Bernardo Silva. Yo veo bastante ánimo en los seguidores en Twitter y demás con Bernardo Silva. Yo todavía no he visto ese partido que diga, ¡buah, qué talento más diferencial para darnos un sentido de centro del campo! Creo que lo ha hecho bien, pero no una cosa de tirar la casa por la ventana. Y coincido contigo, Cebas, en 100%, que el highlight de la pretemporada ha sido Arda Güler, y que a mí se me hace un jugador imprescindible. Entonces veremos cómo se soluciona para el sábado, porque sabemos bueno, técnicamente, teóricamente los titulares deberían ser otros, pero bueno, ahora lo veremos. Y luego un poco de los jugadores de arriba. Diomandé no se le ha podido ver nada, y Vinicius, lo que el partido que hizo fue bastante pobre, y Mbappé vino muy enchufado, que yo ya veo a la gente diciendo, oye, es raro que un jugador venga tan enchufado en pretemporada. Lo lógico sería tener piernas cargadas, no estar tan fino y tan rápido y tan ágil. Pero bueno, se irá viendo. Yo creo que ha estado bien, nos ha dado lo que necesitábamos, hemos ido viendo cositas, y yo creo que nos plantea eso el sábado qué va a pasar. Sobre todo para mí el tema de la alineación es un tema importante que creo que va a ser Tengo curiosidad por verlo, la verdad. Ya digo que, bueno, que tampoco tenemos muchas pistas de cmo juega el Real Madrid contra el Español, y ya dedicaremos, va a ser evidentemente el protagonista de nuestro segundo podcast, pero bueno, vamos a hablar por supuesto del tema Rodri, que fue nuestro último podcast de la primera temporada. Cuando grabamos el podcast yo creo que los tres pensamos que acabaría en el Real Madrid, pero no ha sido así. Pero bueno, antes de hablar de Rodri, que digo, vamos a dedicar un espacio específico, quería repasar un poco con vosotros la plantilla actual del Real Madrid y si creéis que le falta alguna pieza, porque lo normal es pensar es que sí, pero viendo que jugamos un 4-2-3-1, no lo tengo yo. O sea, yo creo que falta claramente una pieza, pero si nos vamos a puro número, volumen de jugadores, incluso asumiendo que se fuera alguno, veremos que tenemos una plantilla con todos los fichajes. Ha habido 6 fichajes esta temporada, que sí, de pronto 6 fichajes, también ha habido salidas, pero ha habido 6 fichajes, y al final se nos queda una plantilla que ya por número de efectivos tenemos claramente 11 más 11 más algún recambio. Voy a hacer un repaso muy rápido y luego me dais vosotros vuestras opiniones de qué piezas faltan, que parece que falta una pieza en medio, pero si imaginamos un 4-2-3-1, igual no es tan claro. Evidentemente tenemos 2 porteros, Courtois y Lunin, tenemos 2 laterales derechos, y esto me deja avanzar, que son Trent Alexander-Arnold, que tiene aquí el número 12, y Dumfries, fichaje de este año. En cuanto a laterales izquierdos tenemos 3, uno que el cual no contamos mucho como es Ferland Mendy tras su grave lesión. Tenemos a Álvaro Carreras y por supuesto tenemos a Marco Cucurella. Una pretemporada de Carreras, muy buena, por cierto. Muy buena pretemporada. Yo no le he perdido la fe, pero bueno, ya lo comentaremos más adelante en la temporada. Pero vamos, repasando las piezas, ahora mismo tenemos 4 centrales. Tenemos a Raúl Asencio, que muchos esperamos que salga, pero está en plantilla. Raúl Asencio, Eder Militao, actualmente lesionado, Dinhausen, que todo apunta que va a empezar siendo titular. Tenemos a Konaté, fichaje de este verano en el centro de zaga, y tenemos a Antonio Rüdiger. Por tanto, tenemos, si hemos hecho bien las cuentas, tenemos 10 defensas para, en priori, 4 posiciones. Nos vamos al centro del campo
Y si adivinamos que con la ¿Queremos, llegada de... queremos comentar, Javi, por línea lo mismo? Sí, pues venga, si Sí, ¿no? quieres, Vamos por líneas, es más fácil, vamos por sí. líneas en vez de Hombre, repaso general. en la portería creo que para mí lo bueno que tiene es que tienes al mejor portero del mundo, pero hay una preocupación y para mí hay una preocupación real en cómo va a estar físicamente durante la temporada. Lleva unas temporadas en las que se pierde bastantes partidos. Creo que Lunin, la primera temporada que tuvo que salir sí estuvo bien, pero el año pasado creo que dejó dudas. Creo que lo hablamos aquí bastante y creo que dejó bastantes dudas y veremos a ver quién es el tercer portero que va subiendo del Castilla, porque ya te digo que a mí me genera dudas el estado físico de Courtois, la verdad. Sí, yo creo que en ese aspecto, yo creo que se le debería dar una salida a Lunin. No por nada. Yo creo que como segundo portero es un lujo. Me recuerda un poco, en cierto modo, cuando teníamos a Tavares y a Poirier, ¿no? En el sentido de que tienes a Lunin que podría ser titular en el 80% de los equipos de primera. Pero creo que ese puesto debería ser para un jugador que creamos que pueda ser el sustituto de Courtois. Porque todos sabemos que Lunin no va a ser el sustituto de Courtois. Pero quizás ese puesto debería ser para un jugador que se pueda foguear en Copa del Rey, que pueda tener minutos sueltos y que pueda ir creciendo para ser el sustituto de Courtois. Entonces, yo creo que ahí deberíamos tomar algún tipo no sé, de decisión estratégica, pero por ahora yo creo que está muy bien cubierta la portería, evidentemente. Más en la portería que no tiene... Bueno, el tema del Uni es interesante. Yo creo que parece claro que el Real Madrid ya a 19 de agosto no se va a mover en tema de porterías. Pero bueno, la defensa, como he dicho, tenemos 10 jugadores para 4 puestos. Es decir, tenemos 5 centrales, tenemos 3 laterales izquierdos, asumiendo que de los 3 laterales izquierdos uno parte lesionado como es Ferland Mendy. Y de los centrales, uno está actualmente lesionado como es el Militao y otro como es Antonio Rüdiger, ha tenido muchos problemas de lesiones y con Ate la temporada pasada también se perdió unos cuantos partidos. Yo creo que probablemente estemos de acuerdo los tres en que lo ideal sería encontrar una salida de Raúl Asensi y traer otro central. Se habla de Aymeric Laporte, que tiene una cláusula asumible, sino un jugador pues, de un rol similar. Recordemos que estos míticos centrales del Madrid cedidos por el mundo, vendidos por el mundo, han sido vendidos haciendo que recaudemos un buen dinero este verano. Creo que lo comentamos en el podcast anterior. Pero bueno, ya digo, que no sé si veis factible esta salida de Asensio sabiendo que está lesionado, que vamos a aguantar con lo que tenemos. ¿Qué veis de esta línea defensiva? También del lateral derecho, muy interesante los perfiles complementarios, como son Dumfries, que es mucho más llegador, mucho más carrilero, y Alexander-Arnold, que es un jugador que podría jugar perfectamente en el doble pivote, porque es un jugador muy asociativo, aunque le falta capacidad defensiva. Habladme de la línea defensiva tal y como está ahora. Hombre, yo creo que sobre todo el lateral izquierdo es un lujo. Yo creo que tener a un campeón del mundo como cubría el titular y un Carreras que te puede cubrir como ha hecho ya en la pretemporada y yo creo que va a partir de titular el sábado, creo que es un lujo. Creo que no hay dudas de que está todo bien cubierto y para descongelar a Mendy en abril, jugar un partido y volverse a lesionar, pues bueno, ahí le tienes. No sé si al final se le acabará dando la baja a Mendy, se le pagará a Chequera y se irá, no lo sé. Pero bueno, le tienes ahí. Luego laterales derechos que incluso han jugado juntos en algún partido esta pretemporada, han hecho determinadas pruebas para algunos partidos que tengas que necesitar un perfil más defensivo y salir con transiciones rápidas en las que Dumfries genera muchos espacios a campo abierto. Y yo creo que los dos han dado para mí un rendimiento y son dos buenos laterales derechos. Y para mí sí que me genera dudas la línea defensiva. De hecho, cuando hablamos que necesita más el Madrid, a mí me da la sensación que necesita más una salida de un central y fichar un central que pueda jugar de titular junto con Dean Huijsen o con Ate que otra cosa. Yo creo que Laporte sería un gran fichaje. Creo que sería el único perfil zurdo de los centrales. No estoy seguro, pero creo que sería un perfil zurdo interesante. Y yo creo que ese es el movimiento que a mí me parece más necesario a día de hoy en el Madrid. Fíjate que más que un mediocampista, que hemos hablado mucho de ellos. Para mí, el problema que tiene Militao es el estado físico, ya lo hemos dicho todos. Rüdiger te puede cumplir, pero tampoco está para hacerte una temporada completa. Y para mí los que parten de titulares a día de hoy son Dean Huijsen y Konaté. Y veremos a ver cómo llega Militao si dándole menos minutos y ir metiéndole poco a poco, nos puede dar un central de rotación de auténtico lujo, claro. Sí, a mí la línea defensiva a mí no me disgusta. Yo creo que el movimiento lateral derecho es el más claro. Sale Carvajal y tras otro fichaje. Yo creo que en el lateral derecho tenemos un problema y es que yo creo que ninguno de los dos jugadores es 100% titularísimo o 100% nivel titular de un Real Madrid. Porque yo creo que ni Dumfries ni Trent lo son.
Entonces, bueno, yo ahí lo veo más cojo a nivel calidad total, pero creo que, bueno, que son dos jugadores que pueden dar un buen rendimiento ahí y tampoco nos podemos volver locos. Lateral izquierdo, creo que lo has comentado tú muy bien, Cefas, para cuando llegue lo gordo en Champions sacas a Mendy contra el cuarto finalista de Champions que te toque y si Dios quiere durará 2 o 3 partidos y bueno, ese servicio ya te lo ha dado, ¿no? La verdad es que Álvaro Carreras creo que la temporada pasada perdió la oportunidad de su vida porque si hubiese estado un poco, quizás un poco más centrado, se comenta que no estuvo muy centrado y demás, pues quizás no se le hubiese fichado a Cucurella por delante. Porque, como tú has dicho, Cefas ha hecho una buena pretemporada. Yo creo que es un buen jugador, como dices tú, Javi Marcos. Yo tampoco le pierdo la fe, pero evidentemente no dio todo lo que podía dar quizá la temporada pasada. Y esa temporada se ha tomado la decisión de buscarle alguien que sea titularísimo, que va a ser Cucurella, evidentemente. Y todos, creo que estamos todos contentos con Cucurella, estamos deseando Sí, hombre. verle. Y luego en línea defensiva, fíjate, yo entiendo que lo de Asensio es más un tema quizás por temas extradeportivos y eso, bueno, es evidente. A mí no me acaba de disgustar del todo porque creo que sí tiene capacidades para ser el cuarto central del Real Madrid o incluso quinto. Evidentemente, Militao es una incógnita, cómo vuelve. Ya ha vuelto bien antes, pero es una incógnita y Rudiger se debería dosificar para solo partidos puntuales, con lo cual yo sí que he visto bien a Konaté, que jugó el otro día. Yo creo que Konaté es un jugador muy tipo Rudiger, o sea, no tiene peor trato de balón que Rudiger, no es menos físico que Rudiger, evidentemente que tiene menos experiencia, pero yo no le vi nada mal y creo que Hausen está dando un poquito de paso adelante. Entonces, para mí sí que la centralía, por así decirlo, titular debería ser Hausen y Konaté. Y yo no tocaría mucho, yo no intentaría traer otro titular porque si no ya iba a ser un poco raro a nivel roles. Entonces, a mí el tema central no me disgusta del todo. Y si pudiera traer algo por detrás, yo creo que yo sigo estando enamorado de Diego Aguado, que creo que está lesionado, ¿verdad, Cefas? Sí, Pero vino me lesionado el encantaría ver a europeo Diego. sub-19. Me Se lesionó en encantaría el ver a Diego europeo Aguado. sub-19. Mm. A mí me Sí, encantaría puede ser verle de una central. Es una opción clara, barbaridad. puede ser una opción clara, que tampoco, y sin gastarte el dinero, y aún no saliendo Asensio, si tú le quieres subir para que juegue determinado, además es un perfil zurdo que te puede cubrir el lateral Sí. izquierdo en este caso no es necesario, pero sobre todo central por la izquierda, es un jugador que perfectamente está para jugar en la primera plantilla, para, no para titular, pero sí para darle minutos sobradamente además. Sí. Bueno, yo creo que más o menos hacemos el repaso. Yo sí intentaría largar a Asensio y traer a Laporte, pero bueno, también dice Garrett que efectivamente lo que tenemos tampoco es dramático, sería lo ideal, No, pero creo que colocar a Asensio es complicado. El tema es que cuando vamos al centro del campo podemos pensar que claramente nos falta un Rodri, nos falta un organizador. Lo que pasa es que si adivinamos que el Real Madrid con el fichaje de Diomandé, que ha costado 140 millones y que por tanto parece improbable que no sea titularísimo como extremo derecho, más parece claro que es un fichaje de Mourinho porque quiere jugar con dos extremos, uno es Vinicius, otro Diomandé. Eso hace que el Madrid va a jugar con un 4-2-3-1 que puede ser un 4-2-4. Y si el Madrid juega un 4-2-3-1, 4-2-4, quiere decir que solamente de jugadores en el doble pivote. Vamos a repasar eso primero. ¿Qué jugadores tenemos para esas dos posiciones de doble pivote? Pues tenemos a Eduardo Camavinga, tenemos a Fede Valverde, tenemos a Leandro Tchouaméni, tenemos a Raguler, tenemos a Bernardo Silva y tenemos a Thiago Pitats. Como veis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores para dos puestos. Eso sin el fichaje un hipotético Zubimendi o todos estos centrocampistas que a los panenquitas les gusta tanto, Smith, Wharton, que no ha ido al Mundial con Inglaterra, etcétera. No, yo diría técnicamente 3 puestos, diría técnicamente, porque es un 4-2-3-1, pero entendemos que el 10, entre comillas, es un centrocampista. Claro, pero sí, es que el 10 es Bellingham y yo no le meto en este saco. Bellingham, claro. Y no he metido a Bellingham en este saco. Entonces, o sea, para mí Bellingham forma parte del equipo de los delanteros luego diré, con Brahim, con Endrick, con Güler, etcétera. Entonces, yo veo aquí, repito, para dos posiciones, 6 jugadores. El centrocampista físico, defensivo, medio centro más posicional, aunque por ejemplo, en el caso de uno, en el caso de dos de ellos son muy anárquicos. Aurelian Tchouaméni, Fede Valverde y Eduardo Camavinga aparecen aquí perfectamente en esta imagen para los que nos veis y normalmente nos escucháis. Tenemos 3 mediocentros más defensivos y tenemos 3 jugadores para el doble pivote, interiores de primera altura, mediocentros en un doble pivote más ofensivos. Arda Güler, Bernardo Silva, que parece que tiene el puesto de salida como titular,
y Thiago Pitars, que el año pasado nos gustó mucho y que ahora mismo está lesionado, pero parece que el Real Madrid no se va a desprender de él, o es lo que apuntan las informaciones, y que desde luego pues forma parte de ese jugador que ayuda en salir de balón y que sirve para recibir un primer pase de Tchouaméni o de Valverde, quien sea, y poner el equipo en funcionamiento. Entonces, ya digo, asumiendo este 4-2-3-1, asumiendo que Bellingham va a ir dentro del grupo de los delanteros, que luego repasaremos que tenemos un montón de delanteros, ¿de acuerdo? Pero un montonazo de delanteros. ¿Qué hacemos con esto? Vendemos a Camavinga, muy bien, aunque no es Camavinga, tenemos 5 jugadores. Intentamos vender a 2 y traemos un Zubimendi de la vida, que por ejemplo a mí es lo que me pide el Cuervo, pero eso implicaría varias salidas. ¿Qué pensáis vosotros? Ya digo, olvidaos de Jude Bellingham y pensad en que tenemos Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo y Thiago Pitars para a priori 2 posiciones. A ver, es que es complicado porque ha probado varias cosas en la pretemporada que me han parecido muy interesantes. Lo primero, cuando juega con el doble pivote o Valverde Camavinga, que es los que había en ese momento, ha puesto al lado a Güler y Güler ha sido capaz de jugar perfectamente en la base, ha sido capaz perfectamente de jugar más en 3/4 de campo para buscar ese pase definitorio que hemos visto a 2 o 3 maravillosos durante todos estos partidos de preparación. Entonces, claro, a mí me gusta más Arda Güler donde jugaba Özil en esa época y es el puesto que teóricamente va a ocupar Jude Bellingham, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está la duda de lo que puede o no puede hacer. Yo le veo más encaje en esa posición que dentro del 4-2-3-1 en el doble pivote. A mí me gusta más, me pide más el cuerpo verle un poquito más hacia adelante. Pero es que el Madrid es mejor cuando juega Arda Güler, al menos es así como lo hemos visto en estos partidos. Yo creo que el doble pivote titular, quitando que Camavinga va a ser un jugador que quizás sea más de rol o meterle en partidos que tal, para mí Tchouaméni no sé dónde le va a encajar, porque yo creo que va a empezar con Bernardo Valverde en medio del campo. Yo creo que esa es la idea, creo que es el doble pivote que va a intentar utilizar y que va a intentarle dar minutos. Luego la temporada es enorme, ¿eh? Pero creo que cuando te tengas que jugar los partidos importantes van a jugar los dos. Creo que Valverde ha hecho una pretemporada muy buena, pero ya no solo como pivote posicional, sino liberándole a lo mejor de esa necesidad de tener que recibir un pase y hacer jugar al equipo, sino apareciendo más con un box to box y llegando al área. Se le ha visto llegar varias veces al área con bastante peligro, y el problema es que si tú traes un medio centro posicional, y yo he sido viuda de Rodri, o sea, durante 2 semanas, o bueno, un poco menos quizás, creo que sobra algún jugador, es que sobran, no da para tantas posiciones, y sobre todo porque ¿quién va a aceptar el rol de suplente entre esos? Decir a Tchouaméni que va a ser suplente y que va a tener un rol más secundario, no sé si lo va a aceptar, porque Thiago Pitars sí que te lo puede aceptar, o Camavinga sí te lo puede aceptar, pero Tchouaméni te va a aceptar ese rol de cuando no juegue vas a jugar tú. Yo lo veo complicado en un tío que ha sido titularísimo el año pasado. Entonces, yo no sé si no va a acabar saliendo antes de que acabe el mercado y veamos algún movimiento, pero a mí es el que más me sobra esta línea ahora mismo. Sí, a ver, yo, perdón que se me ha desconectado esto un segundo. Yo sé que queréis dividir el tema campo y el 10 dejarlo un poco libre porque tal, pero yo no, yo lo voy a enfocar todo de manera el tema del 10 es que asumimos que Bellingham es titularísimo por lo que representa para la marca Real Madrid, sí, etcétera. Yo no creo que Bellingham pueda ser tentado por todo lo que hemos dicho el año pasado. Es difícil. Y que en el puesto, y que además ese puesto de Bellingham, pues sí que el suplente puede ser Arda Güler, puede ser Bernardo, puede ser Rodrigo incluso. Sí, tenemos muchos para ese puesto. Pero a priori. Yo voy a enfocar todo junto. Porque si empezamos, digamos que hay 3 centrocampistas, ¿no? Y digamos que es un 4-2-3-1. Entonces empieza por el 2, que es lo que habéis comentado. Tú en el 2, a ver, se ha ido haciendo un número de decisiones, tomando un número de decisiones en tanto en cuanto a qué tipo de jugadores fichar para el centro del campo. Y lo que venimos comentando desde el primer programa, creo, de todo el podcast, es que hay mucho perfil similar o perfil que no tiene realmente encaje con, pues ni con el tipo de juego que teníamos antes, ni con quizás el doble pivote que se está planteando ahora, ¿no? Yo entiendo que Camavinga podría ser un suplente. Vamos, Camavinga suplente. Pongamos que tú quieres tener un doble pivote en el cual tengas un jugador un poco más defensivo y un jugador un poco más ofensivo. En ese caso, a mí Tchouaméni me podría cuadrar como jugador un poco más defensivo en el centro del campo, porque Tchouaméni tampoco es un jugador que tenga un trato de balón terrible. Evidentemente no es un jugador creativo, pero quizás sí pueda ser un jugador que Mourinho le pueda dar un poco más de
de libertad táctica para quizás ser un jugador que pueda tocar el balón y demás, sin ser creativo, ¿vale? Nos entendemos. Después el Tchouaméni. Valverde, tú le puedes reconducir a ser ese jugador defensivo, pero Valverde no es ese jugador, no es ese tipo de jugador, no es un doble pivote, no es un jugador de centrocampista de doble pivote que pueda tener esa parte defensiva. O sea, él no es ese tipo de jugador. ¿Qué tipo de jugador es? Yo no lo sé. Cuando ha jugado mejor ha sido de lateral derecho o de extremo derecho. Con lo cual, yo no lo sé. Entonces, a mí Valverde es un jugador que a mí no me encaja en ese. Tchouaméni me puede encajar, pero Valverde no me encajaría en ese aspecto. Y luego, si tú miras en el jugador más creativo que le pueda acompañar, para mí, Bernardo Silva no debería ser titular del Real Madrid. Y me explico. No debería porque es un jugador que tiene 32 años, que viene con la carta de libertad, o sea, que viene libre, que viene de un equipo candidato a Champions que le deja ir. Y para mí, Bernardo Silva debería ser un buen suplente que aporte su conocimiento y su madurez, pero desde un segundo punto, desde un segundo nivel. Y debería haber un centrocampista creativo top que pudiera jugar en ese doble pivote quizás con Tchouaméni o con un jugador defensivo. Si tú tienes dos jugadores que son tanto defensivos como ofensivos, pues no tenemos que hacer esta distinción, ¿sabes? Pero yo creo que el Madrid lo tiene que hacer. Entonces, para mí, yo creo que va a hacer un fichaje. No creo que vaya a hacer un fichaje. Creo que se podría hacer un fichaje ahí para ser Tchouaméni más otro jugador de verdad de corte ofensivo que sea top mundial. Eso podría ser, pero quizás es para el año que viene. Si lo miramos así, yo creo que Camavinga y Tchouaméni podrían ser la opción defensiva y ocupar uno de esos puntos. Para mí Valverde es un jugador que no tendría a priori hueco en este centro del campo, por mucho que Mourinho le haya estado probando en uno de los pivotes, porque no tenía más. Para mí Bernardo Silva debería ser suplente de lujo, pero suplente al fin y al cabo y tener un jugador top que esté ahí, pero como no lo tenemos, probablemente vaya a ser titular muchos de los partidos. Y luego Arda Güler, yo creo que es un jugador, como dices tú, Cefas, sí, ha aparecido ahí en el centro del campo, ha aparecido ahí en esas alturas y demás, y evidentemente no lo hace mal porque el tío es muy bueno, pero para mí es un jugador más adelantado, es un media punta, que es el del último pase, que lo hemos estado viendo en el último partido contra el Schalke, dando sus últimos pases tanto a Mbappé como a Vinicius, como posiblemente a Diomandé. Entonces, en el mundo ideal, Valverde estaría fuera, Camavinga y Tchouaméni se rotarían en un puesto, Bernardo Silva sería suplente de otro y tendríamos un centrocampista creativo top que acompañara a Tchouaméni en el medio del campo. Eso sería como estaría bien diseñado conforme está la plantilla hecha. Como no está así, entonces vamos a suponer que Bernardo Silva va a ser titular y vamos a suponer que dentro de Tchouaméni o Valverde, porque no creo que se vayan a quitar de medio Valverde, entre Tchouaméni y Valverde se van a disputar otro de los puestos. Y ahí, como decías tú, Cefas, no sé si Tchouaméni va a ser capaz de aceptar un rol suplente, ni Valverde tampoco, entonces algún movimiento antes del final del mercado. Pero va a ser igualmente un centro de campo un poco hecho con retales en el sentido de un poco hay un mix de lo que hay con pues, roles nuevos y a ver qué sale, ¿no? Y luego en la media punta, que es donde estaría Bellingham como titular, yo quiero verlo. Yo quiero verlo porque yo no sé si Mourinho va a ser meritocrático. Si Mourinho es meritocrático, el sábado juega Arda Güler, porque ha sido el Hombre, yo mejor creo de la que jugará pretemporada. Arda Güler el sábado. Sí. Pero jugará de media punta, no Sí, de, no claro. de... Sí, claro. Claro, entonces, ahí quizás sí que deba haber una pelea, entre comillas, de quién se gana ese puesto. Porque Bellingham es muy bueno y evidentemente es un jugadorazo, pero yo no sé si tiene la capacidad de dar el último pase como la puede tener, o sea, esa creatividad que pueda tener Güler para dar de comer, entre comillas, a los velocistas que tienen que estar atacando los espacios. Lo mismo sí, ¿eh? Pero por ahora quizás no lo hemos visto, sobre todo lleva 2 años pésimos. Entonces, yo sí que esperaría que hubiese un poco de partido ahí en la media punta, por lo menos los primeros 2, 3 partidos. Luego, si Bellingham es el mejor, pues es el mejor, oye, para adelante, ¿sabes? A mí me da la pena porque yo quiero ver a Güler jugar, pero yo veo ese punto, ese puesto número 10 que uno de los dos se lo tiene que ganar. Y luego otras opciones como Pitarch, pues va a ser un jugador de rotación total y no sé quién más hay por ahí. Entonces, ¿creo que un fichaje se debe hacer? Yo creo que estratégicamente sí, pero no creo que se vaya a hacer este año y creo que antes de hacer ese fichaje se deberían tomar muchas otras decisiones dentro del centro del campo. Bueno, a ver, yo ya digo, yo traería mañana a Zubimendi. Creo que sería un jugador que mejoraría la salida de balón que tuviéramos y que mejoraría a Tchouaméni, a Valverde y a Camavinga, a cualquiera de los tres. Evidentemente, la llegada de Zubimendi restaría muchos minutos a jugadores, entonces para mí implicaría largar a Camavinga, idealmente, o Valverde. O sea, primero, Camavinga fuera. 2, Thiago Pitars cedido.
Y 3, me plantaría que pasaría con Valverde y Tchouaméni, porque si viniera Zubimendi como yo deseo, tendríamos a Zubimendi, Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva y Arda Güler para estas 3 posiciones. Para esas 2 posiciones, porque ahora viene el melón porque digo, yo soy muy pesado, creo que Mourinho va a jugar con un 4-2-3-1, pero realmente es un 4-2-4, entonces, en esa media punta, que en pretemporada ha jugado Arda Güler, yo creo que va a jugar en los partidos gordos y cuando se esté jugando el tomate, Jude Bellingham, que aquí aparece como centrocampista, pero sabemos que realmente es un falso delantero, es el picota de Birmingham. Estuve en Birmingham hace 10 días, por cierto. Y no vayáis a esa ciudad, si algo os gusta mucho Tolkien. El caso es que Bellingham es un llegador. Bellingham ha hecho un mundial extraordinario sin ser un organizador puro. Es un jugador que defiende mucho, pero que desde luego no es un jugador de base de la jugada como han sido todos los otros jugadores que os mencioné antes. Entonces, en este 4-2-3-1, que realmente es un 4-2-4, el extremo izquierdo titular, evidentemente, es Vinicius Junior. Por ese lado izquierdo puede jugar Diomandé, que ha jugado en esa posición varias veces. Puede jugar Rodrigo Goes. De hecho, la mejor posición de Rodrigo Goes, cuando hemos visto jugar mejor a Rodrigo, ha sido precisamente ocupando el puesto de Vinicius. Puede llegar a jugar Endrick, pero vamos, claramente el titular es Vinicius Junior. El titular, incluso podría jugar a Ibrahim. El titular por banda derecha es Jan Diomandé, que ha costado 140 millones. Que se dice pronto, el fichaje más caro del Real Madrid, si quitamos inflación. El suplente de extremo derecho, de quien ha jugado entre pretemporada, ha sido Brahim Díaz. Sabemos que Rodrigo Goes ha estado jugando la mayor parte de su carrera en el Real Madrid en esa posición de extremo derecho. Sabemos que Endrick ha estado jugando también en esa posición de extremo derecho. Ya hemos debatido sobre eso. Y luego incluso Federico Valverde, el Real Madrid ha ganado una Copa de Europa con Federico Valverde jugando de extremo derecho, la Copa de Europa de 2022. Ya he dicho, en el puesto de media punta, que a priori parece reserva para Jude Bellingham, su suplente pues puede ser Arda Güler, pues cualquiera de los centrocampistas asociativos que hemos mencionado, sea Arda Güler, sea Bernardo Silva, sea Brahim Díaz, pueden jugar en esa posición detrás del 9. E incluso puede jugar el propio Mbappé teniendo delante a un 9 puro, porque en el puesto 9 puro hemos incorporado a Carles Espí, que como hemos mencionado ha hecho una gran pretemporada, no sé si creo que va a un gol por partido. Tenemos evidentemente a Kylian Mbappé, bota de oro o máximo jugador del Mundial, máximo jugador de la historia de los Mundiales. No se va a ir de Real Madrid a corto plazo, os gusta o no. Y tenemos como suplentes a Endrick, si no sale cedido, y evidentemente a Carles Espí, que si el Real Madrid ha pagado su cláusula es porque cuenta con él para un rol importante a lo Joselu esta temporada. Como veis, repito, para 4 posiciones, asumiendo que, repito, que Bellingham sería el cuarto delantero o el mediapunta en el 4-2-3-1, tenemos a Bellingham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores, de nuevo, sabiendo que varios de ellos son bastante versátiles. Entonces, yo creo que parece claro que en la delantera no se va a mover nada. Estos son los que hay. Digo, igual que puede haber movimiento en defensa, movimiento en centro del campo. Delantera, si acaso quizás alguno podría irse cedido. No creo, teniendo en cuenta que Rodrigo está lesionado. ¿Cómo veis esta delantera? ¿Qué veis de esto que tanto repito de este 4-2-3-1, 4-2-4? ¿Cómo veis nuestras piezas de ataque? Sí, a ver, yo creo que está claro que el 4-2-3-1 es el sistema cerrado, lo que va a ser un sistema muy dinámico, con mucho cambio de posición. Ya hemos visto que es un equipo que va a ser transicionar lo más rápido posible, es decir, que eso de tener el balón y tocar. Contra el Schalke hicimos una gran jugada colectiva, por cierto, marcando en ese gol el que tocaron hasta, me parece que 20 y tantas veces la pelota seguidas, con muchísimo sentido. Y yo creo que arriba es evidente que los dos extremos a pie cambiado son Vinicius y Diomandé, te van a dar mucho y tienes a sus suplentes. Yo creo que Endrick estaba previsto que saliese y yo creo que los grandes minutos que ha hecho en pretemporada le ha hecho quedarse. Principalmente va a ser el suplente de ese. Yo creo que le vamos a ver más por derecha que por arriba, pero bueno, también puede ser un 9 suplente, puede jugar por otras posiciones, que es un tío muy versátil. Yo veo poco útil tener a Brahim en la plantilla ahora mismo porque no le veo un hueco o una utilidad real a lo que tenemos ahora una vez que vuelva Rodrigo, que pueda ser ese suplente de Vinicius cuando tenga que jugar partidos y vaya jugando minutos, incluso a Mbappé, que le puedes ver ahí, o a Mbappé, que en principio empezará como 9 de referencia, y luego Carlos Espí, que ha hecho una gran temporada. Yo creo que la parte de arriba está muy bien completa porque tienes muchos jugadores que pueden ser muy versátiles, que pueden jugar en diferentes posiciones. Vamos a ver cómo casan y evidentemente
que hay que valorar que Jude Bellingham ha hecho un mundial fantástico jugando de media punta. Quiero decir, ha hecho un gran mundial, un mundial en el que ha metido 7, 8 goles y me parece son 3, 4 asistencias. Creo que ha aparecido por todos los lados y sí que es cierto que a mí me gusta más el Madrid cuando juega Arda Güler. Creo que tampoco podemos infravalorar el trabajo que puede dar Bellingham y los números que te puede dar el inglés a la hora de incorporarte de segunda línea, aparecer para rematar en el área. Creo que el otro día, en el último momento, regala también un pase que falla en el cuarto gol, me parece que es Ciria. O sea, creo que tienes muchas piezas que va a tener que ir encajando poquito a poco Mourinho. Sí que es cierto que si traes esa pieza en el medio del campo que hemos dicho, que yo ya te digo que he sido viuda de Rodri durante varios días, tienes que salir a alguien en el medio del campo, si no, no tiene ningún sentido ese fichaje y yo creo que a eso están esperando, más que nada porque también tienes las fichas cubiertas, es decir, no puedes traer a nadie si no das alguna baja y a ver de dónde sale esa, porque si no puedes dar la receta a Mendy y quedarte con todos, pero me resultará complicado para un entrenador. Evidentemente creo que es un entrenador sobradamente capacitado para gestionar egos dentro de un banquillo, porque creo que le da igual lo que le digan. Es lo importante tener a José Mourinho en el banquillo este año, que una de las cosas que creo que le van a dejar hacer y creo que para mí es lo importante es que él le va a dar igual tomar decisiones, porque creo que ya nadie le va a cuestionar si va a poder seguir creciendo o no en su carrera, pero creo que en ese estilo de ser un equipo que vamos a ser muy vertical, salir rápido a la contra, sí que es cierto que me cuesta verlo cuando tengamos que jugar contra un equipo que se te encierre, ¿no? Que creo que es donde estuvo el principal problema del Madrid el año pasado. Entonces ahí veremos qué encaje de piezas hace y si Arda Güler es importante en esos partidos, que para mí es el que está dando las soluciones estos días. Bueno, yo la delantera sí que es cierto que a priori parece bastante completa y yo creo que lo es, pero a mí me sigue quedando la sensación de que de aquellos polvos estos lodos y de que al final, como está configurada la delantera, quizás no nos permite poner a los mejores jugadores en sus posiciones y tenemos digamos, decisiones pasadas han llevado a esta situación, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo en que Bellingham para mí, y yo tengo la pedrada de que es un jugador que se saldría si hiciera de, entre comillas, Benzema, de ese 9,5 o de ese 10,5 o algo así, de ese falso 9 que tiene un remate absolutamente demencial con las dos piernas de cabeza, que se incorpora de segunda línea, que baja la media punta para jugar, que se asocia. Para mí es un perfecto falso 9 en ese aspecto. Pero ¿qué pasa? Que en el 9 tienes a Mbappé. Porque a Mbappé no le puedes meter a la izquierda porque tienes a Vinicius. Y luego a la derecha has fichado a Diamandé. Entonces, a mí me parece que si a Vinicius se le hubiese dado salida y se hubiese echado quizás a Mbappé un poco a la izquierda, metes a Bellingham por el centro de falso 9 y a Diamandé por la derecha y tendrías un ataque que te dejaría incluir a Arda Güler por detrás de Bellingham y tendrías un centro del campo y una delantera quizás más equilibrada. O si igual que antes, o si a Tchouaméni le vendes al Manchester United, pues quizás te quitas un problema en el centro del campo. Pero creo que el club no ha estado tomando este tipo de decisiones. O si no hubiese traído a Mbappé, juegas con Vinicius, Bellingham y con Diomandé y tendrías una delantera mucho más equilibrada. Pero desgraciadamente el club ha ido tomando este tipo de decisiones y estamos donde estamos. Entonces, al final yo creo que arriba los tres, conforme está ahora mismo puesto, son indiscutibles, que son Vinicius, Mbappé y Diomandé, como habéis comentado. Creo que Diomandé es probable que algunos partidos parte desde el banquillo y quizás se dé otra salida a otro jugador o un centrocampista, porque evidentemente Diomandé tiene 19 años, ha costado mucho dinero, pero acaba de llegar y es nuevo aunque en la liga ya estuvo en Leganés, evidentemente, pero es nuevo en el equipo, entonces a mí no me extrañaría verlo algún día en el banquillo y yo creo que esos tres sí que van a ser los titulares y que por detrás de ellos sí que parece normal que los titulares sean Bernardo Silva, Bellingham y Valverde o Tchouaméni. Al final, todo eso hace que no podamos ver a Gullet, que para mí sería la mayor pérdida, el no poder verle a él, porque creo que es un jugador tremendo. Pero bueno, volviendo al tema de la delantera, y ya por cerrar, muchas opciones. Por la izquierda tienes a Vini, suplente Rodrigo, por la derecha tienes a Diomandé, suplente Endrick, o incluso Brahim. Delantero tienes a Mbappé y suplente puede ser a Endrick o puede ser a Carlos Espí. Yo creo que bastante, bastante completa. Si solo miramos los tres de arriba y tres posiciones para tres jugadores o para múltiples jugadores, yo creo que es una línea totalmente completa. Pero a mí me queda todavía ese mal sabor de boca de decir, quizás podría haber algo que tuviera más sentido si se hubiesen tomado ciertas decisiones a nivel de club. Pero bueno, eso ya no se puede cambiar. Ya digo, yo creo que el Real Madrid parte con ese 4-2-3-1 o ese 11 de Gales, este 4-2-3-1 que hemos dicho, pero lo habéis comentado los dos, puede que tengamos variantes. Si no juega Diomandé, pues evidentemente puedes traer un centrocampista más. Pueden jugar Bernardo Silva y Arda Güler juntos. Puede jugar Valverde
como extremo derecho, aunque parece que a Mourinho no le hace mucha gracia eso, sino que quiere en bandas a jugadores más veloces, por eso precisamente no quería el fichaje de Diomandé y no le encojaba tanto la idea de tener a Bernardo Silva como acostado en la banda derecha, por ejemplo. Yo no descarto que Endrick juegue, si se queda Endrick, juegue minutos en la banda derecha, porque al final es un jugador con piernas y parece que Mourinho claramente quiere plantear un equipo muy contragolpeador, un equipo que no amase muchísima pelota, que no le importa estar en bloque bajo, incluso en el Bernabéu, que idealmente Mourinho querría que el equipo presionase muy arriba, pero pues con Vinicius y Mbappé, pues a mí me cuesta ver que el Real Madrid presione arriba, porque con Xabi Alonso se intentó y no se consiguió, y creo que Arbeloa ni siquiera nunca llegó a intentarlo, y Ancelotti pudo llegar a hacer pruebas del modelo de energía, pero en cuanto llegó Mbappé, pues ese modelo era inasumible, porque el jugador galo mete muchísimos goles, pero es un auténtico vago a la hora de defender. Pero bueno, creo que hemos hecho un repaso a la plantilla del Real Madrid. Estamos a 19 de agosto, el mercado no está cerrado, puede que tengamos algún fichaje más. Y bueno, os voy a hablar ya del tema que comentamos el otro día, llevamos ya 40 minutos del podcast, y quiero que me lo diga primero Gareth, que es el que he visto como más muy metido en este tema, ha estado siguiendo la actualidad luego más que yo, del tema Rodri, ¿de acuerdo? El tema Rodri, yo estaba totalmente convencido que iba a fichar por el Real Madrid. Ya os he contado que yo de primera mano sé que su familia es madridista, creo que no estoy descubriendo la pólvora, porque luego sí hubo alguna serie de fotos de un hermano suyo que se veía a la familia con las camisetas del Madrid, pero yo tengo constancia de primera mano que su familia era madridista, que él le hacía ilusión, o eso pensamos, jugar por el Real Madrid, sabiendo que, siendo madrileño, el Real Madrid nunca le intentó fichar, ni estando en el Villarreal, ni estando en el Atlético de Madrid. Y finalmente, desde ayer mismo es oficial que es nuevo jugador del FC Barcelona. Primero Gary, que está súper metido con este tema, y luego Cefas, me deis vuestra opinión del culebrón Rodri. ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Nos ha mentido? ¿Nos ha engañado? Si hubo un interés real del Madrid, que parece que sí, pero igual es todo postureo. El representante también evidentemente se quiere llevar bien con el Real Madrid y no dejar mal al Real Madrid a las negociaciones futuros. Hay quien habla de que esto ha sido un plan maestro del Real Madrid para engañar a Laporta, que Laporta pague un sobreprecio por un jugador que no necesita, cuando necesita es un delantero, y ya no tiene dinero para meter 150 millones por un delantero después de 70 más el sueldo de Rodri. Me parece un tema súper complejo. Yo creo que es lo que más está comentando el madridismo a día de hoy, conversaciones de oficina. Habladme, Gareth y Cefas, del tema Rodri. Por alusiones puedo empezar yo, pero a ver, yo creo que en el fondo los madridistas han hecho un poco de viaje con Rodri, ¿no? Un viaje que empezó quizás no lo vemos, salvo Cefas que sí lo veía, luego lo vemos muchísimo porque evidentemente hizo un mundial muy bueno, luego lo queremos si el club está haciendo el canelo por no cerrarlo ya. Lloros y viudas, yo creo que ahora todo el mundo está renegando de Rodri y desea que le vaya muy mal en lo deportivo, y en lo físico algunos también, ¿no? No es mi caso, pero algunos también. Entonces, yo creo que al final nunca se va a saber toda la verdad, pero se saben ciertas cosas. Se saben que Rodri se ha dejado querer por el Madrid muchísimo de manera pública, lo cual es bastante cachondo porque ahora sale diciendo que su sueño era jugar de Barcelona y que era su primera opción. Bueno, pues no creo, ¿no? Eso es falso. Su padre salía dejándose querer, su padre por el Real Madrid. Si Jaime Marcos, si su familia es del Madrid, bueno, por lo mismo él no es del Madrid. Hay muchas familias que tienen chicos que son del Atleti o del Barça y no pasa nada, ¿sabes? Entonces, bueno, por lo mismo ese es el caso, pero lo que está claro es que sabemos que él se declaró afecto por el Madrid o por las ofertas, dijo que no se podía rechazar. Evidentemente que hizo un gran mundial, evidentemente que el Madrid no lo pensaba fichar primero y luego lo pensó fichar, evidentemente que se llevó a algún tipo de acuerdo con Rodri en términos y condiciones de su contrato, y que el Madrid hizo una primera oferta, no sé si oficial o no. Eso es lo que se sabe. Lo que se sabe es que el Madrid no hizo una segunda oferta. Por lo tanto, tú puedes decir, oye, el Madrid lo quiso, pero lo quiso con unas ciertas condiciones económicas, que llegó hasta 45 kilos. El City dijo que no quería eso, que quería más, porque ha llegado casi a 80 con el Barcelona, y quizás el City le movió. Y le movió con otros representantes, se lleva muy bien con el Barça, y quizás le metió por medio para, pues no sé si de primeras, para intentar hacer un poco la púa al Madrid y presionarles para que metieran más perras, o directamente para intentar encontrarle un destino. Y el Barcelona sí entró más de lleno. Y quizás, se estaba comentando antes por redes, quizás el Barcelona necesitaba tapar un poco las vergüenzas del no fichaje de Julián Álvarez. Y quizás les venía muy bien
plantear una narrativa de les quitamos al mejor jugador del Mundial al Real Madrid en su cara y fíjate que se lo hemos robado y al final acabó llevando a cabo este fichaje. Evidentemente no creo que nadie de Barcelona diga, no, Rodri no lo queremos, porque evidentemente yo creo que todos los equipos le quieren. Pero también es claro que el Barcelona no se movió por Rodri hasta después de que saliera lo de la oferta del Madrid. Porque si se hubiese movido antes, lo hubiésemos sabido. O quizás se hubiese incluso cerrado antes de que el Madrid se metiera. Entonces también parece claro que el Barcelona entró después de la oferta del Madrid. Al final, creo que Rodri ha jugado un poco a todas bandas. Creo que se ha dejado la narrativa proseguir. Creo que el Madrid quizás podía haber hecho algo para calmar, para apaciguar los ánimos con sus seguidores, igual que lo hizo con Enzo Fernández de sacar un comunicado o con Ilse de sacar un comunicado. Quizás tengan que haber sacado un comunicado de, oye, no os interesa o hemos hecho una oferta que ha sido rechazada, chao, igual que con Julián Álvarez. Yo creo que se hizo con Julián, con Enzo y con Olise, pero no se ha hecho con Rodri y eso ha hecho que se genere una bola de nieve enorme, que todo el mundo haya puesto al Madrid por delante y decir, oye, habéis hecho el tonto, no habéis pagado y tal. Yo creo que el Madrid quizás lo podría haber gestionado mejor. Quien no lo ha gestionado ha sido Rodri y su entorno. Rodri y su entorno ha dejado que la bola siguiera creciendo, por algún tipo de razón. No sé por cuál. Entonces, al final lo que queda es que Rodri la ha fichado a Barcelona, Rodri ha salido haciendo declaraciones con Barcelona, yo creo que Rodri ha jugado un poco a todas las bandas y se ha vendido al mejor postor, y en ese caso ha sido el Barcelona que ha puesto 30 kilos más que el Madrid. Y ya está, no tiene mucho más. Entonces, cada uno es libre de pensar, oye, pues yo si hubiese pagado 30 kilos más. Pero el Madrid no lo quiso hacer. Y es respetable en ese aspecto. Y cada uno puede decir, oye, ¿le ha dejado Rodri tirar al Madrid? Pues probablemente no. ¿Ha dejado el Madrid tirado a Rodri? Pues seguro que no. Al final, Rodri ha tomado sus decisiones, el Madrid también y el Manchester City también. Y ha salido así. Yo no le tengo nada que reprochar al Real Madrid. ¿Yo creo que Rodri hubiese sido bueno para el Madrid? Sí, claro, por supuesto. Pero también quiero intentar pensar que el Madrid hay ciertos profesionales que toman ciertas decisiones que quizás nosotros no vemos a primera vista y llevan razón. Yo a Rodri no lo he visto del Manchester City la temporada pasada. Yo no sé si ha jugado bien, mal, regular. Yo no sé si se ha lesionado mucho, poco o no. Creo que sí, que la mitad de los minutos se los ha perdido. Entonces, lo mismo ellos sí lo han visto, no lo sé. Entonces, yo estoy un poco menos emocional al respecto. Evidentemente me jorobó un poco porque creo que es un jugador que nos hubiese ayudado mucho, pero desde luego que todo lo que ha pasado después me ha hecho, pues evidentemente no ser viuda de Rodri. Yo no soy viuda de Rodri, evidentemente. Y Mourinho ayer, y con esto termino y deseo escucharos lo que pensáis. Mourinho ayer dijo, sí hablé con Rodri, que esto se dijo que no había hablado con Rodri, sí hablé con Rodri. Rodri tenía dudas y quizás esas dudas le causaron dudas a Mourinho y quizás esas dudas las trasladó Mourinho al Real Madrid y el Madrid dijo, vale, hago una oferta de 45 kilos, ¿no la quieres? Vale, hasta luego. Yo no voy a entrar en pujas, el Barça que haga lo que quiera, ¿sabes? Y se retiró, lo cual me parece también legítimo. Nos puede gustar más o menos, pero yo no le hay que reprochar al club en este aspecto, la verdad. A ver, es que yo creo que aquí hay tres bandas y yo creo que está claramente diferenciado todo el timing del movimiento del jugador. Yo creo que el Madrid necesitaba a Rodri, yo creo que era evidente que todos pensábamos que era un matrimonio que estaba obligado a darse, porque todas las partes parecían interesadas en que ese negocio se cerrase. El problema que tú tienes esto es que el Mundial hace que ese precio suba. Tú el futbolista, a lo mejor un futbolista que es el Mundial, pues sí, lo hace bien, pero tampoco destaca. Dices, oye, lo tengo que vender por 50 millones porque tiene que salir. Cerramos la operación en lo que hablamos en abril, mayo, porque esta operación se habría hablado, incluso antes ya se habría hablado con el futbolista. Seguramente el City ya más o menos se habría puesto determinados precios. El problema es que el futbolista crece mucho de valor por el gran Mundial que hace, siendo MVP de la final y del Mundial, creo. Bueno, al final no, pero del Mundial. Entonces, al final este precio sube y el City dice, oye, es un jugador por el que yo puedo sacar más. Entonces le dice al Madrid, oye, yo ya no quiero que valga 50 millones, quiero que valga 70, porque el MVP del Mundial no lo puedo vender por 50 millones. Y el Madrid yo creo que simplemente ha dicho, oye, yo no puedo estructurar esos 70 millones y el salario que me está pidiendo el futbolista para amortizarlo a corto plazo, porque al final es un fichaje que tienes que amortizar a corto plazo. No es un tío de 25 años, no es un tío de 28 años, es un tío de 31 años con un bagaje de lesiones importante. Entonces, creo que yo, en el momento en que el fichaje no sale adelante, a mí sí me molesta porque considero que el Madrid necesita una pieza en esa posición y creo que ya lo estábamos tanto por hecho que al final eso te lleva a que la decepción sea un poco mayor, pero creo que hay gente que analiza muy bien y que si tú ves los datos
del fichaje ahora dices, ostras, es que si tú lo estructuras en los próximos 3 años de lo que va a cobrar, cómo tienes que amortizar el fichaje y demás, es un enganche, una explicación económica complicada de ajustar para no desbarajustar toda tu masa salarial en los próximos momentos por un jugador, insisto, que es buenísimo, no digo que no, y tiene más fútbol Rodri que seguramente todos los mediocampistas del Madrid juntos, pero tiene 31 años, con una lesión importante de por medio, y yo en caliente sí que dije, oye, me fastidia el fichaje porque además va a un equipo que es el que te ha ganado los últimos años a nivel nacional y al cual tú le estás dando un futbolista que tú necesitabas y que ellos no, y pero que posiblemente le haga mejor y tú te quedas sin él. Rodri, ¿qué ha hecho? Rodri ha dicho que me voy al que me paga más. Evidentemente el jugador no es de ningún equipo, el jugador acaba estando en el equipo en el que quiere. Yo eso siempre lo creo y lo creo a ciencia cierta, salvo que tengas contrato, o Julián Álvarez que no pueda salir porque no puedas pagar por él o lo que sea. Pero el jugador acaba en el equipo que él quiere y Rodri quiere jugar en el Barcelona, perfecto. Le seguiré pitando como cual resto de jugadores del Barcelona, punto y final. Que a mí me hubiese gustado verle blanco, pues, por las cifras que se hablaban al principio, sí, por las cifras que se ha dado el fichaje, para mí no, creo que no puedes meterte en una operación de un jugador así por 70, 80 millones como le va a salir y cobrando 20 y pico millones brutos, una auténtica barbaridad. Y ahora mismo la tercera banda es el Barcelona, que ha fichado un futbolista que no te necesitaba realmente y que a ver cómo le sienta al resto, que empieza a ser uno de los mejores pagados de la plantilla. Porque ellos tienen a Pedri, tienen a no sé qué, a Fermín, que ha jugado mucho, la cantera no sé qué, pero cuando he tenido que meter el dinero lo meto por un jugador que no tiene nada que ver con la casa blaugrana ni nada de nada. Entonces veremos a ver cómo les sale la operación. A lo mejor el año que viene ganan todo y la operación es magnífica, pero a ver si no se han metido también en un desbarajuste económico importante. Y por otro lado, a ver qué hacen con Frenkie de Jong, porque Frenkie de Jong le quieren dar una baja a larga duración, el futbolista dice que no, y ha habido casos en el Barça en el que yo pondré una alarmita un poco buena en casa por si acaso. Yo si fuese Frenkie de Jong también, A ver, el tema Rodri yo creo que es muy complejo. Yo creo que será muy difícil tener todas las piezas del puzzle. Ahora Rodri dará entrevistas y yo creo que Rodri es una persona inteligente. Creo que no mentirá diciendo que no tuvo interés de Real Madrid o que no hubo contacto de Real Madrid, porque por todas partes se ha hecho público que es así, pero él dirá públicamente, cualquier entrevista que le hagan en los medios catalanes, que bueno, que le llegó el Real Madrid una oferta, pero que en cuanto llegó una oferta del Barça, pues no pudo rechazarla y que el proyecto le parecía más atractivo. Yo sigo pensando que si el Real Madrid hubiera soltado lo que 60 millones, 65 millones, 70 millones al día después de terminar el Mundial, Rodri sería jugador del Real Madrid. Creo que el Real Madrid no quería llegar a esas cifras. La verdad es que tampoco entiendo muy bien por qué. Yo, Javi, no entiendo muy bien por qué, porque creo que el sueldo iba a ser el mismo. El sueldo ya estaba firmado con Rodri, que era un sueldo alto. Si es un contrato de 10 años, pagar 20 millones más al City son 7, 8 millones más al año que no hubieran del coste de amortización. Si prorrateamos a 3 años de contrato, no hubiera sido mucho más dinero. Yo creo que es que el Real Madrid no quiso o no estuvo firmemente convencido en fichar a Rodri. El Real Madrid como club, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Juni Calafat, quien sea, querían a Rodri, pero tampoco les volvía loco y decidieron hacer una oferta, pues de 40, 45 millones. El City, lo que habéis comentado los dos, no consideró la oferta lo suficientemente rentable para ellos, teniendo en cuenta el gran desempeño de Rodri, que probablemente ese Balón de Oro este año ha sido, desde luego, hagan el premio mejor jugador del Mundial, y el Real Madrid no quiso esforzarse más, y el Barça pues entró en la operación. El Barça vio que por Julián le habían dado largas, vio que el Real Madrid efectivamente le había fichado a varios jugadores que desde luego no sabemos si los quería fichar seguro, pero al menos están en su radar, como era Cucurella para reforzar el lateral izquierdo, que lo tienen hecho un desastre. El lateral izquierdo del Barça este año va a ser Joao Cancelo, que viene de Arabia, que el año pasado en 6 meses mejoró a Balde. Simplemente un apunte por Cancelo, están jugando el Gamper hoy, tenían que presentarle, se ha tenido que ir con un cabreo porque no le han podido decir por megafonía ni decirle como jugador del Barça, porque todavía no lo han podido inscribir. Y se ve la imagen que sale con un cabreo allí en el túnel de vestuario, es importante. Pues están jugando al Gamper. Bueno, esperamos que el lateral izquierdo, o sea, el vertigo del Barça quería un lateral como Marc Cucurella y el Madrid se lo ha quitado. El Real Madrid quería un jugador como Diomandé para jugar
a priori en banda izquierda, aunque al final apostaron por Gordon, que también es un desembolso importante. El Barça claramente necesitaba un central, Konaté terminaba contrato, era una oportunidad de mercado y se lo han llevado. Y el Barça, desde luego, también quería a alguien para el costado derecho, sabiendo que el rendimiento de Koundé la temporada pasada bajó mucho y sabiendo que Dumfries tenía un precio de mercado por terminar contrato también bastante asumible, y los 4 se los llevó el Real Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, pues hubo yo creo como una cierta de, bueno, el Madrid nos está levantando los fichajes, vamos a levantarle el fichaje del verano al Real Madrid y vamos a convertirnos en los ganadores de la Copa del Verano, la Copa de la Ilusión del Verano, ¿no? Que desde luego ya no aporta otra cosa, ¿no? Pero es un personaje absolutamente populista y este tipo de maniobras y movimientos le chiflan. Entonces, ya digo, creo que el no del Julián es la primera pieza de este puzzle que termina con Rodri jugando en el Barça y el Barça ya de hoy sin un delantero centro, acabará jugando Rafinha, acabará jugando Gordon, Adeyemi, incluso Lamine Yamal, bueno, ya lo debatiremos. ¿Quién está jugando hoy de 9, Cefas? ¿Está Rafinha o...? ¿Estás muteado? El primer gol lo ha metido un chaval egipcio, un canterano, no lo sé, o sea que fíjate, no tengo ni idea de quién está jugando, no he visto más. Bueno, Irán Rodón, el caso digo, yo creo que el Real Madrid debería fichar a Rodri, creo que el Real Madrid no se ha esforzado lo suficiente por fichar a Rodri, me da bastante rabia que el Real Madrid no ficha a Rodri, pero pues ya está. Creo que también... Yo también creo que o sea, estoy contigo, Jaime Marcos, en que el Madrid... como veis, soy bastante viuda de Rodri. Sí, bueno, pero es cierto que el Madrid no ha querido tanto fichar a... O sea, es decir, el Madrid ha querido mucho más fichar a Diomande que a Rodri. Sí. Por ejemplo, el Madrid ha querido fichar mucho más a Cucurella que a Rodri. El Madrid ha querido fichar mucho más a cualquier otro fichaje que a Rodri. Eso está claro. Sí. También parece claro que el Madrid no ha sido... que Rodri no ha estado totalmente convencido ni ha puesto totalmente de su parte por fichar por el Madrid. Yo que a Rodri la música del Madrid le molaba, pero tampoco es una cosa de decir, párense las máquinas. Voy al Madrid, ninguna otra oferta, no escucho nada más y voy al Madrid. Que es un poco la narrativa que se ha estado contando en redes sociales que realmente de verdad no es real. Entonces yo creo que sí, esa combinación de el Madrid no lo pensaba porque pensaba que lo mismo otra cosa le interesaba más y Rodri tampoco está muy por la labor. Entonces al final yo creo que ha sido una cosa que... Y también es como lo cuentan ellos, ¿no? De decir, oye, la relación ha sido totalmente cordial y, oye, nosotros hemos hecho una oferta que era muy buena, ellos han tenido otra oferta que les ha gustado más y punto. Y ha jugado donde quiere el futbolista, que es que al final yo creo que es la clave de todo. Sí, y también comentaba que a veces nos mofamos muchos de Gerard Romero, del Gorras. Pero el Gorras hace unas semanas dijo, ha habido gente del vestuario de España que le ha recomendado a Rodri no fichar por el Real Madrid. Y le ha recomendado a Rodri no meterse en ese vestuario del Real Madrid. Y ha habido otros compañeros de selección del Barça que le están intentando convencer de ir para allá. O sea que yo creo que lo del Barça y él se tenía que haber hablado incluso antes de terminar el Mundial, seguramente. Entonces, yo no creo que durante el Mundial, o sea, no creo que durante el Mundial se hablara mucho de eso. Igual hubo algún comentario, pero yo creo que es más esos días posteriores al Mundial o esos momentos posteriores. Evidentemente, en el Mundial creo que había 6 o 7 jugadores del Barça, más yo que sé, jugadores como Fermín, que al final se caen en el último momento, pero que han estado en todas las convocatorias y literalmente no había ningún jugador del Real Madrid porque Marc Cucurella técnicamente era jugador del Real Madrid, pero vamos, ni siquiera había sido presentado con el club y no había hablado no era parte del vestuario del Real Madrid porque nunca había convivido con ellos. Entonces, conoce a Carvajal, ¿no? Sí, pero yo no sé hasta qué punto Rodri Carvajal. O sea, Carvajal tampoco forma parte del grupo que va al Mundial, no está en ningún sitio de ninguna prelista. Pero vamos, el caso es que yo creo que lo habéis dicho muy bien los dos. Al final, por mucho que a mí me duela, a otra gente le duela menos, creo que ni Rodri tenía mucho interés en jugar en el Real Madrid, ni el Real Madrid tenía mucho interés en fichar a Rodri. Te digo, yo creo que a nivel deportivo era un fichaje fantástico. Creo que Rodri, madrileño, de familia madridista, hubiera... He sido muy feliz en el Real Madrid, pero pues bueno, pues al final las cosas no son como pensamos. Hay todos los factores que habéis comentado vosotros que me parecen importantes y al final Rodri va a estar en el Fútbol Club Barcelona. Rodri, recordemos que se va a tener que operar si no se ha operado ya, que tiene 30 años, que va a cobrar el segundo sueldo más alto de la plantilla, porque Lamine Yamal entre el sueldo y la prima de fichaje, que eran 19 millones, que no está nada mal, pues gana un buen dinero y que el Barça, evidentemente, en esa posición ya tenía a Bernat, ya tenía a Marc Casado y tenía a Frenkie de Jong. Tenía 3 jugadores para jugar en la base junto a Pedri. Entonces, Rodri, desde luego, no era un fichaje prioritario. El Barça necesitaba no sé a quién se lo escuché, no sé a Nahuel Miranda o alguien, el Barça necesitaba
una cama para su casa y le han comprado el mejor sofá del mundo. Fantástico, es un sofá genial, pero necesitas una cama para dormir. Oye, igual puedes dormir en el sofá, pero realmente lo que necesitas es una cama. Ahora mismo estás durmiendo en el suelo y vas a hacer la paña de dormir en el sofá, pero o más bien le han comprado una mesa. Le han comprado la mejor mesa del mundo, pero sigue necesitando una cama. A día de hoy el Barça no tiene delantero. Veremos cómo será esa paña, veremos cómo juega con ese overbooking en el centro del campo. Ya digo, evidentemente Rodri va a ser titularísimo. Asumimos que Rodri y Pedri será el doble pivote, pero bueno, a ver qué pasa con Gavi, a ver qué pasa con Bernat y con Casado, que son dos proyectos interesantes, a ver qué pasa con el contrato enorme que tiene Frenkie de Jong y que el Barça intenta colocarlo y nadie pica. Y entonces, bueno, problemas para el futuro. Llevamos una hora de podcast, ¿algo más que comentar o ya vamos cerrando? Nada, que esto empieza ya. Que parecía que estaba muy lejos, pero que tienes a 72 horas empezar la liga, empezar una nueva temporada y con las mismas ganas y la misma ilusión que siempre. Y ya te digo que viudas de nadie y eso ya nos tiene que dar igual, se ha acabado todo para jugar a donde haya querido jugar y ahora apoyar a los que visten de blanco y se acabó. Y como siempre, con las mismas ganas y teniendo sobre todo a un estratega en el banquillo que creo que nos va a hacer ser tremendamente competitivos y yo espero que ganar. Y yo espero sobre todo que ganar. Veremos a ver cómo nos divertimos, cuánto nos divertimos, los que sufrimos o no, pero esto es el fútbol, esto es el Madrid y ya esto ya empieza y ya no queda nada y a tope ya como siempre. Yo sé que quiero hacer una última reflexión en este caso y es cómo este caso de Rodri ha dejado totalmente en pañales a todos los insiders y los creadores de contenido del Real Madrid que durante semanas han estado cebando el fichaje de Rodri por el Madrid, han estado diciendo que tranquilos, que se va a cerrar, que tranquilos, que está acordado con el jugador, que tranquilos, que el jugador quiere al Madrid, que se va a acabar haciendo y que tal y que cual, y que al final han quedado totalmente expuestos porque, uno, no tiene ningún tipo de información y no lo han leído. Y dos, han contribuido a que se genere un movimiento dentro del madridismo de pedir a Rodri que se ha vuelto en contra del club cuando no debería haber sido así. Entonces, dejemos de consumir tanto contenido de gente que no tiene información y que solo está recolectando clics. Y como dices tú, Cefas, a por el sábado, a por el partido y deseando ver al equipo. Pues nada, lo habéis hecho perfecto, no hay nada más que añadir, así que muchas gracias por escucharnos. Por favor, dadle a like, compartir, debutamos, nueva temporada, a ver si podemos hacer nuevas miniaturas, nuevo equipo técnico, nos hemos gastado nuestros dineros en nuevos cascos, nuevos micrófonos, nuevas cámaras, así que de verdad, por favor, ese like, ese compartir el vídeo, pasadlo al grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos, incluso si es necesario. Así que venga, muchísimas gracias por todo y ¡a la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid siempre!